Bueno, nos metemos al aire en la segunda entrevista de este martes. Seguimos en Tigre y nos vamos a otra cosa novedosa que tuvo el cierre de listas y que va a tener la oferta electoral en Tigre, que es el primer candidato a concejal, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria. Y es novedosa porque es un joven de 25 años. Quizás estamos acostumbrados a que jóvenes formen parte de la lista, es algo que celebramos, pero es raro que un joven a los 25 años, que es la edad, menor de 25 años no se puede ser concejal, ¿no? Es la edad límite para poder empezar a integrar y ser candidato a concejal, encabece la lista. Y es el caso de Sebastián Rovira, el candidato a concejal de Fuerza Patria, el primer candidato a concejal de Fuerza Patria, alguien que conocemos hace rato porque acompañando, ¿no?, a los concejales, trabajando mucho ahí en el espacio de Malena Galmarini, en Tigre, en el Frente Renovador, lo conocemos de hace años, acompañando a distintos referentes en el distrito, y hoy es candidato a concejal. Sebastián, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa? ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Felicitaciones, Sebastián. Estamos charlando por primera vez de que sos candidato. Así que un gusto. Siempre celebramos cuando vemos a alguien de la militancia, ¿no? Alguien que lo vimos durante años trabajando, llevando papeles, haciendo tareas, si se quiere, menores, ¿no? Que no son menores, pero de acompañamiento, y que se va ganando un lugar y después ingresa en un lugar de referencia y representatividad como el que estás teniendo vos, con la sorpresa de que sos estás encabezando la lista. ¿Cómo estás viviendo esto? La verdad que es una responsabilidad enorme, no solo encabezar la lista del peronismo en Tigre, sino además ser parte de una elección histórica para el espacio de Fuerza Patria, que en la provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad de ser la fuerza que le ponga un freno al gobierno nacional que tanto daño le está haciendo a nuestra gente. Ahora estoy recorriendo Troncos del Talar, que es una localidad de Tigre, que es una localidad que está muy abandonada. Y bueno, lo que me dice la gente, ahora que estamos recorriendo bastante toda la ciudad, es esto. Digamos, vemos obras de agua y cloaca frenadas en Torcuato, vemos que las escuelas del Delta ya no tienen agua potable como tenían antes, vemos que el parque público de Cosol al final nunca se hizo, vemos que las obras de tránsito que iban a suceder en Mancalari entre Tigre y San Fernando nunca se hicieron, que la estación de tren de Nordelta está paralizada, que el servicio de tren es una vergüenza. Y bueno, son todas las consecuencias de que finalmente el ajuste no lo pagó la casta, sino que lo pagó la gente, los jubilados con sus jubilaciones y sus medicamentos, los trabajadores con su trabajo, los estudiantes cuando no pueden pagar el boleto de bondi para ir a estudiar. Y bueno, acá estamos un poco para representar y acompañar a la gente, por supuesto. Sebastián, contanos un poquito, para el que no te conoce, hacernos alguna referencia. Sabemos que sos de Tigre de toda la vida, de qué localidad, en qué colegio estudiaste. Danos algunas referencias ahí de tu vida local para presentarte como candidato, porque públicamente estás haciendo los primeros pasos. Bien, yo soy tercera generación de tigrenses. Mi familia siempre vivió en Tigre Centro. Mi abuela fue directora del Colegio Santa Teresa, un colegio muy conocido en Tigre durante muchos años. Yo también estudié en ese colegio, soy economista, magíster en políticas públicas. Desde muy chico me empecé a involucrar, como decías vos antes, en la militancia, en la política. Yo empecé con los programas de debate que en su momento se organizaban en la municipalidad, en educación, en su momento programas que hacía Malena, que entiendo que hoy están descontinuados. Y hace 2 años más o menos empecé a hacer videos sobre Tigre, sobre las cosas que me gustaban, sobre las cosas que no me gustaban tanto, sobre los problemas que yo veía. Y la verdad que tuvieron mucha repercusión, entiendo yo, porque la política local dejó de discutir los problemas reales que tenía la gente. Y yo a través de mis videos entiendo que he expresado opiniones que a la gente le resultaban representativas. Entonces, nada, tuvieron mucho impacto, discutíamos, debatíamos. Y bueno, me permitió a mí ahí posicionarme como referente, si se quiere, de estos problemas que bueno, hoy están siendo parte del debate electoral, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y ahora nos vamos a meter en uno porque es una noticia del día. Uno de los temas que has tratado mucho en los videos, pero nos vamos a meter un poquito después. ¿Qué crees
que dice de este momento de la política, de este momento del peronismo, más allá de que seas vos, pero te lo pregunto a vos, que un joven de 25 años sea quien encabece la lista? Me parece que está diciendo algo más que habla más que de vos personalmente y de tus videos y de tu trabajo militante y de este lugar que encontraste. ¿Qué crees que está diciendo? Mira, yo siempre digo que las candidaturas no son individuales, sino que responden a un contexto. Uh-huh. Después de la elección del 2023, entiendo que el peronismo, si se quiere, algunos sectores más que otros, pero venimos haciendo una profunda autocrítica de lo que fue el último gobierno y las últimas maneras de las prácticas, digamos, de la militancia que había que cambiar. Y entiendo que mi candidatura en Tigre y en la provincia de Buenos Aires un poco responden a eso. En un contexto en donde la gente está descreída, desanimada, enojada con la política. El peronismo de Tigre apuesta por como decís vos, un joven de 25 años, la candidatura más joven de toda la provincia de Buenos Aires, para volver a creer, volver a generar expectativa, que la gente se involucre, que la gente participe. Digamos, la democracia no sirve si la gente no se involucra, porque si son muy poquitos los que se involucran, entonces son siempre los mismos los que salen ganando, y eso no le sirve a nadie. Y por eso creo que hay que animarse, por eso yo también acepté involucrarme y ser parte de esta lista y encabezar la lista de Fuerza Patria en Tigre, porque estoy dispuesto a dar las discusiones que yo creo que son importantes y que, bueno, entiendo que para la gente también lo son. No te voy a preguntar por qué te sumaste ahora, porque estás hace rato, pero ¿por qué elegiste el espacio del Frente Renovador, digamos, ¿no? Cuando estaba mirando tu video de presentación, veía que mucha gente te apoyaba, que valoraba, sí, que participes, pero algunos, y no pocos, te hacían mención de lástima el espacio, ¿no? Lástima el peronismo, lástima, sí, con la gente. Digo, ¿cómo vivís eso? Decir, che, me apoyan a mí, pero hay ruido con este espacio, digamos, ¿no? Por el espacio donde yo participo, donde vengo trabajando hace rato, donde se me dio el lugar, ¿no? Mira, Ariel, yo creo que eso tiene que ver un poco con la coyuntura que estamos viviendo, donde la gente obviamente está muy enojada por todo lo que está sucediendo. Yo creo que sucede lo mismo, digamos, yo me publiqué ese video diciendo que iba a ser candidato cuando finalmente se confirmó que iba a ser candidato, y entiendo que a mí digamos, a los que son peronistas les gusta, y a los que no son peronistas no les gusta, y hubiese sucedido lo mismo al revés. Digamos, sí, yo si hubiese dicho que era candidato a la Libertad Avanza, hay un público que me hubiese dicho que no, hay otro público que sí. Pero bueno, tiene que ver un poco con lo que nosotros estamos viendo con las elecciones de nuestro país, elecciones que están sumamente polarizadas, muy polarizadas, y que bueno, que hay gente que lo vive con pasión. Claro. Pero bueno, yo tengo un poco la tarea de suavizar, si se quiere, esos prejuicios que se pueda tener conmigo, digamos, porque hay mucha gente que opina de mí sin conocerme, y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿viste? Caminando todos los días un poco. Me pasa que ahora estamos riendo y la gente me saluda, me reconoce por mis videos, está entusiasmada porque haya un candidato de 25 años encabezando la lista. Obviamente hay mucha gente que no le gusta el peronismo y está muy bien, porque cada uno es dueño de su voto, pero nada, yo no tengo prejuicios para discutir con nadie. Yo creo que los problemas, por lo menos locales, que son como los más tangibles, son problemas concretos que tienen soluciones concretas, y estoy seguro de que mientras uno discuta con honestidad y respeto se puede llegar a muchos más acuerdos de los que creemos, ¿viste? Clarísimo. Uno de los temas que trataste y que has puesto en agenda, como se quiere, influencer en las redes, como también otros sectores, espacios vecinales, han sido el del desarrollo de Tigre, el de la construcción de torres en Tigre. El crecimiento de Tigre está discutido hace décadas, ¿no? Los que estoy cerca de los 50, vivimos una transformación muy fuerte de Tigre, donde
no sé, hace 30 años había muchísimos terrenos, le decíamos bañados en su momento, después aprendimos a que eran humedales, ¿no? Los ambientalistas nos enseñaron mucho del valor ecosistémico de esos espacios y justamente se pusieron en agenda porque empezaban a crecer barrios que se hacían sobre el relleno de esos espacios naturales. La discusión sobre el desarrollo de Tigre tiene muchos años y este último tiempo ha tenido especial énfasis el tema de las torres, y vos le dedicaste muchos videos. Hoy justamente tuvimos una reunión, algunos periodistas, con el intendente de Tigre, y anunció que, entiendo que haciéndose eco, ¿no?, de esta discusión pública, que iba a suspender hasta después, por 90 días, hasta después de las elecciones, cualquier habilitación, y después iba a iniciar un proceso participativo para poner algún límite a las alturas de las construcciones en los distintos barrios de Tigre. Contanos un poquito qué ves de la problemática de las torres y qué opinás de esta medida. Bueno, la verdad que se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando vos me contás esto. Digamos, yo lo que creo es que el intendente, durante todas las aperturas de sesiones de los últimos años, se infló el pecho de orgullo de la cantidad de metros cuadrados que habilitaba él año tras año, promediando 550.000 metros por año de construcciones. Algo que todos veíamos que era inviable, pero bueno, entiendo que él, junto con Cernadas, digamos que son los dos espacios que integran hoy la Comisión de Urbanismo del Consejo Deliberante, no se animaron a discutir, no lo querían discutir por otras cosas. Yo, cuando empecé a hablar del tema, veía que era un problema muy importante y del cual la política local no lo hablaba, porque justamente Tigre no estaba preparado para tener tanta cantidad de torres. Digamos, una torre no puede ser, digamos, no buena o mala de por sí, digamos, el problema es el contexto y cómo se impacta en el entorno donde está ubicada. Claro. Digamos, nosotros hoy tenemos los accesos colapsados por el tránsito, tenemos los servicios públicos que están colapsados, se hizo una histórica inversión durante la gestión anterior de AISA en Tigre, de agua y cloacas, y claro, él aprovechó la inversión que se hizo de agua y cloacas justamente para habilitar las torres que antes no podía habilitar porque no había cloacas. Sin pensar, si se quiere, en cómo eso iba a impactar en el tránsito, en el entorno, en la gente, ¿viste? Y la verdad es que lo que estamos viviendo hoy es, si se quiere, la punta del iceberg de todo lo que se viene y de todo lo que hay habilitado por construir. Claro. A mí, la verdad que me llama la atención que después de haber sido 15 años intendente, él quiera posponer el debate por las torres después de las elecciones, cuando justamente la gente quiere discutir ese tema, digamos, y yo personalmente no lo voy a dejar de discutir. ¿Por qué? Porque siento que es un tema importante para la gente. Claro, digamos, sí. Y si él, no sé, quiere esconder el debate o no se anima a darlo, bueno, yo sí me animo a darlo y estoy dispuesto a darlo. No tengo ningún problema en darlo tampoco. Bien, bien. ¿Y qué crees que tiene que pasar con cómo debería ser un desarrollo saludable, ¿no?, integral, sustentable? Se usa mucho últimamente para la ciudad de Tigre. Vos decís, las torres no son malas de por sí, bueno, pero claramente si tenemos los accesos colapsados, que es uno de los problemas que viven los vecinos de Tigre y de todos los que vamos a Tigre cada tanto, digo, lo difícil que es entrar y salir de Tigre en determinadas zonas en determinados horarios, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí tenés que tener muchos puntos en cuenta, digamos, empezando por la identidad de los barrios. No es lo mismo hablar de la Ruta 27 que hablar de la 197, que hablar del barrio de La Bota, que hablar de Soeva, que hablar de cascos históricos. Tampoco es lo mismo hablar de no sé, de alturas, no es lo mismo hablar de cantidad de autos, de cuánto vos le exigís a cada torre para que tenga de cocheras para los autos, digamos, todo tiene que ver con un contexto y tiene que ver dónde está situado, ¿viste? Pero la realidad es que hoy aprobar torres de 25 pisos, digamos, por ejemplo, no sé, en estas recorridas estamos visitando los cuarteles de bomberos, los bomberos no tienen para apagar incendios a partir del 6º piso.
Claro. Digamos, y yo no sé qué va a suceder, por ejemplo, si hay incendios del séptimo para arriba. O sea, no sé si alguien quiere comprar un departamento, cuidado con el séptimo piso para arriba, porque realmente hay un montón de cosas que uno, escarbando un poquito, te das cuenta que nadie pensó en nada, que nadie se ocupa de nada. Digamos, si a mí hay una discusión que me preocupa y me ocupa, es qué va a pasar en Tigre, no en los próximos 90 días, en los próximos 20 años. Clarísimo. Digamos, uno cuando habilita una torre no solo tiene que pensar en una torre más, una torre menos, tiene que pensar en cómo nos vamos a mover, en cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, en cómo nos vamos a relacionar con el ambiente. Digamos, si un funcionario público, en este caso el intendente, tiene la responsabilidad y la obligación de velar por la calidad por la calidad de la vida de la gente y habilita torres y hace que la gente pierda 4 horas de su día arriba del auto, entonces no está haciendo bien su tarea. ¿Por qué? Porque justamente lo único que nosotros no podemos recuperar en nuestra vida es nuestro tiempo, y un mal diseño urbano, una mala planificación urbana hace que la gente no solo pierda tiempo de su vida, sino que eso condiciona obviamente la salud y muchas otras cosas más que no contribuyen a la calidad de vida de alguien, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, esas son las discusiones para mí que son importantes para dar, no para posponer 90 días. No, clarísimo. Y además es una discusión, yo creo que de las más importantes que hay hoy en cualquier ciudad, discutir, cuál va a ser el modelo de crecimiento, ¿no? Cuál va a ser la relación con el medio ambiente, cuál va a ser la relación, porque pensar una torre, como bien decís, se piensa una torre, es pensar accesos, pensar servicios públicos, pensar un montón de cosas que va acompañado con, va a venir a vivir más gente acá, digamos, ¿no? De eso estamos hablando. Ariel, en Paseo Victorica, en Tigre, que es como lo más conocido por el turista de Tigre, explotan las cloacas por las torres que están habilitando. Y los vecinos tienen agua servida en la vereda, o sea, es realmente que no te importa, o te importan otras cosas, ¿viste? Pero bueno. Bien. ¿Qué opinas de el proyecto del hospital municipal de Tigre, el hospital central que están desarrollando en Tigre Centro, que genera mucha polémica en la política? El intendente lo defiende como algo necesario para Tigre, algo pedido por los vecinos, pero que generó en los últimos años y sigue teniendo mucha controversia. Mira, yo no te voy a decir lo que pienso yo, sino lo que me dice la gente que piensa de la salud del municipio. Primero me ocuparía de resolver las salitas de salud. Digamos, la prevención de salud del municipio está funcionando muy mal. La gente hoy, en el 2025, a mitad del 2025, tiene que hacer fila el primer lunes de cada mes a las 3 de la madrugada para que le den un turno para atenderse en la salita de salud. Y después el hospital de Pacheco, hoy, para la gente no es sinónimo de una buena salud o de un buen hospital. Yo creo que, y él entiendo que contestaría que el hospital provincial no es del municipio, claro, y lo entiendo, pero también depende de hasta dónde va la decisión política de cada uno, porque yo podría decir lo mismo de la seguridad o de los edificios de las escuelas, en el cual él invierte recursos. Pero bueno, entiendo que hoy la salud en el municipio no está bien, pero bueno, supongo que los vecinos de Tigre lo votaron para que sea intendente 4 años, y si él cree que esa tiene que ser su política de salud, que vaya adelante y lo logre. Pero bueno, sí me gustaría que sea más claro con la información, sobre todo de cara a cuándo se inauguraría, cuántas camas finalmente va a tener, ¿viste? Porque antes eran 600, después fueron 150, después se iba a inaugurar en el 2027, después no lo iba a terminar él en su gestión, después el terreno era del municipio y después no era del municipio. Creo que hay un montón de cosas que están en un gris en relación a ese hospital, que después de invertir tanto los vecinos de Tigre en ese hospital estaría bueno que se clarifique un poco. Sebastián Rovira, candidato a concejal, ya te nombraba como concejal, seguramente Fuerza Patria va a ingresar concejales y votas primero, así que seguramente desde diciembre va a ser concejal, pero bueno, por ahora solo candidato a concejal del espacio de Fuerza Patria, ¿no? Del Frente Renovador en Tigre, un influencer, ¿sí? ¿Me decía Seba?
No, me reía del título de influencer. Un influencer, sí, un influencer y bueno, ha sido una de las herramientas con que se ha ganado un lugar en la discusión pública en Tigre y de la mano de eso y de otros trabajos, ¿no? Y otro acompañamiento, también un lugar en la lista, el primer lugar en la lista del peronismo de Tigre. Sebastián, bueno, mucha suerte y seguramente estaremos hablando más de una vez en esta campaña que está empezando. Bueno, muchas gracias, Ariel, por el tiempo y bueno, que tengas una muy linda tarde. Ha pasado Sebastián Rovira, entonces lo presentábamos como una de las novedades de la oferta electoral en Tigre, de la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, el candidato más joven, ¿sí? de a concejal en toda la provincia, y no solo más joven, sino encabezando la boleta y la boleta del peronismo, ¿no? En Tigre, nada más nada.